Hoy vamos a continuar con el tema y fecha para el retorno de Cristo. Su parte número 18 no va a ser la última, va a haber continuación, si Dios quiere, algunas cuantas más aún. Y vamos a proseguir donde lo dejamos, no en el tema que intercalamos de la Feria Ecosí. Recordemos que cuando presentamos el tema en la Feria Ecosí, fue precisamente hecho de un modo especial para las personas que básicamente no eran creyentes, no eran cristianas, y si lo eran católicas de cuando las bautizaron en su momento y poca cosa más. La hicimos pensando en gente atea, que es básicamente lo que impera aquí, y también en personas de la nueva era, que es el entorno que más había precisamente en esa feria. Pero evidentemente estaba encarado de un modo para que cualquier persona, aunque tuviera unos mínimos conocimientos de creencia de algo al menos, pudiese llegar a una conclusión totalmente clara, definida, en 3/4 de hora prácticamente, sobre esta temática. Y dimos allí también algunas referencias, algunos textos que aún no he mostrado aquí, que también mostraremos en su momento cuando toque. Por eso, si alguien quiere ver esa parte, pensad que está hecha especialmente para dar este mensaje final a las personas de un modo rápido y especialmente, sobre todo, yo diría que para los no adventistas, porque ya sabemos que muchos de ellos aún siguen poniendo trabas, basándose y encerrándose una vez en que el día y la hora no se puede saber, a los cuales sigo pidiéndoles, por favor, no os cerréis, mirad las primeras partes, donde todo esto mostramos su porqué. En fin, antes de nada vamos a empezar con una oración. Padre, te agradecemos por el privilegio que nos das de tener esta temática ante nosotros, que tú has querido mostrar a tu pueblo, para que la divulguemos y no nos callemos. Aunque para muchos hagamos el ridículo, vayamos contra la palabra, vayamos contra el espíritu de profecía y con tantas otras excusas más. Pero allí fuera hay un mundo que salvar aún, y por eso te pedimos que tú nos sigas dando luz para poderlas seguir distribuyendo a tantas personas como podamos. Multiplica tú todo esto, Señor. Es tu labor y nosotros tú sabes que queremos participar de ella. Bendícenos y que el Espíritu Santo nos ayude a entender cada tema, a profundizar cada vez más en el conocimiento de tu palabra que tú tenías especialmente para el tiempo del fin para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, por el perdón de todos nuestros pecados y su preciosa sangre. Amén. Bien, como es habitual, me gusta empezar con un texto bíblico. Ya estuvimos viendo cómo en muchos diversos textos se hace mención a el 7, al 7 de un modo especial, y que nos estamos dando cuenta últimamente, con mucha fuerza, que el 7 nos estaba avanzando el momento del retorno de Cristo. Me gustaría que leyeseis conmigo un salmo. No aparecerá en vuestras pantallas. Es el Salmo número 12 y dice que es del rey David. Es muy cortito, son solo 8 versículos, pero me gustaría que mientras yo voy leyendo, vosotros también estuvieseis atentos a todos estos versículos, porque vamos a ver una vez más cómo lo teníamos delante y parece ser que no veíamos nada. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Me detengo aquí. ¿Esto es un hecho del pasado? Si esto sucedió alguna vez en el pasado, lo podríamos aplicar evidentemente a un solo tiempo, y era el tiempo del diluvio universal. Pero él habla de un modo que da a entender que no se está refiriendo a eso, y lo iremos viendo aún más. Esto aún no ha sucedido de un modo total,
¿O acaso ya no hay hombres piadosos ahí fuera? ¿No hay hombres que van a aceptar aún el mensaje de salvación? ¿No hay hombres piadosos también, en general, aún en tantos lugares? Aunque cada vez abunden menos, siguen habiéndolos. Esto ya ayuda a centrarnos en este texto. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Ya demuestra su carácter, ¿eh? ¿De quién está hablando aquí? Y Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Mirad cómo ya aquí nos introduce el tema de destrucción por parte de quién. Por parte divina. Jehová va a destruir a los que están funcionando así, hasta el punto en que no haya hombres como deben haber. Por tanto, nos está poniendo ya en un momento concreto de la historia. Sigamos leyendo. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Mirad, un rechazo total a que alguien los esté dirigiendo. Dios ni pensamiento. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Y mirad ahora qué sigue. Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. ¿Qué sucede cuando en los textos bíblicos vemos que Él se levanta? Se levanta de su trono, como en Daniel 12, versículo 1. ¿Y qué acontece automáticamente? Que va a aplicar justicia. Por tanto, ¿a qué momento nos está haciendo referencia en este texto? ¿Pasado, presente o futuro? Esto no ha sucedido aún, ¿verdad? Dios puede actuar en ciertos momentos para ejecutar algo. Ocurrió en Sodoma, ocurrió en Gomorra, pero de un modo definido. Nos está hablando de cuando no haya hombres piadosos. Por tanto, ¿en qué momento de la historia nos lo está poniendo? Nos lo está ubicando en el retorno de Cristo. Luego sigue diciendo, las palabras de Jehová son palabras limpias. Como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Purificada 7 veces. 7 etapas, 7 milenios. El final hay purificación. Y eso ocurre en la segunda venida de Jesús. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Preservarlos para siempre, eso solo ocurre en la segunda venida de Jesús. Ya el mal no los va a tocar más, aunque después en el siguiente advenimiento de Cristo con la Nueva Jerusalén y todos los santos, los malvados y Satanás y sus ángeles intentarán ir a destruir, no les va a tocar. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Y así va a ser. Todo esto va a concluir en este modo. Purificada 7 veces. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La tierra purificada 7 veces. Mirad cómo esto nos lleva automáticamente a cuando William Miller interpretó algo parecido sobre la profecía de los 2300 días, purificar la tierra. En definitiva, él entendió otra cosa. Bueno, sí, entendió que ya venía Jesús y eso, en esos momentos, tenía una aplicación muy concreta para 1844, no para la segunda venida de Jesús. Pero mirad cómo este texto sí nos está hablando de purificar la tierra 7 veces, en el momento preciso. Y ya vimos la relación entre el 7 y el sábado. No solo el sábado semanal, que ya vimos que es cuando Jesús prácticamente es cuando regresa, sino también en ese sábado que la creación nos iba marcando
Día, 1000 años, un día. Bien, hoy vamos a proseguir precisamente con esos textos referentes a sanaciones también de Jesús en sábado. Pero vamos a leer un texto, luego vamos a poner un comentario que una persona nos escribió y que le agradezco muchísimo porque creo que realmente sus palabras han sido plenamente inspiradas. Lo vamos a leer y después vamos a hacer algo que, ¿sabéis?, creo que es sorprendente. A veces cuando cogemos un evangelio, lo leemos, pero no nos paramos a pensar si realmente ese orden cronológico de los eventos que allí se citan nos estaban transmitiendo también un mensaje o no, o sencillamente el apóstol lo escribía como bien le placía y lo dispuso también a su modo. Es una casualidad que estuviera estructurado un libro en ciertas formas. Hoy vamos a llevarnos una sorpresa, y creo que una sorpresa muy agradable. Ya lo veremos en su momento. Empezamos con este texto, Lucas capítulo 13, versículos del 10 en adelante. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, o sea, en sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Es curioso, esta mujer, 18 años, así, con una enfermedad que no tenía solución, aparentemente. Aproximadamente lo mismo, o el mismo tiempo, cuando empieza a manifestarse públicamente el regreso de Jesús. ¿Para cuándo va a ser? ¿Cuántos años faltan? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Recordemos que 18, en definitiva, también es, ¿cuántas veces 6? 3. O sea, sería 6, 6, 6. El poder demoníaco sobre ella. El número asignado al hombre, el 6, multiplicado por 3, el número que ya conocemos, ¿verdad? Todo esto nos estaba queriendo decir, una vez más, el paralelismo entre esta situación y esta mujer y lo que iba a acontecer, y nos narraba el libro de Apocalipsis, cuando haya la marca de la bestia y gente que va a poder ser liberada al respecto. Siempre esos paralelismos que tan pocas veces nos paramos a pensar. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decirle estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿No va a acontecer lo mismo en el fin del periodo de la historia, cuando los adversarios se van a avergonzar y el pueblo de Dios se va a regocijar por sus obras, por sus cosas gloriosas cuando venga a buscarnos? Mirad cómo Jesús seguía destacando: el sábado era el día especial también para dar sanidad. Jesús no hizo estos milagros para encarar porque sí a esos hipócritas, sino porque además nos estaba dando un mensaje de salvación del momento de su retorno. ¿Cuántas veces lo hemos tenido delante y cuántas veces no nos hemos dado cuenta de todo esto?
Pues bien, aún a las personas que dicen, esto demuestra que el sábado no hay que guardarlo porque Jesús curó en sábado. Una vez más hay que decirles, por favor, pedid en oración que Dios os dé comprensión, porque Jesús vino a enseñar cómo hay que guardar, observar verdaderamente el sábado. No vino a anular o a abrogar, y son sus propias palabras, sino vino a cumplir la ley también. Por eso podemos ser salvos, porque Él, además de cumplir la ley y morir para salvarnos, nos enseñó cómo guardarla correctamente, y no como hacían estos hipócritas, que habían añadido mandato sobre mandato al mandamiento del sábado, haciéndolo un auténtico asco. Jesús vino a desenmascarar esto, que nadie se base en los milagros de Jesús en sábado para decir precisamente ya no hay que guardar el sábado, porque es querer malinterpretar los textos bíblicos, y de eso se va a dar cuenta ante Dios. Y aquí tenéis el escrito que os decía. Apreciado hermano Víctor, te envío esta nota esperando sirva algún apunte para el estudio acerca de si hay fecha para el retorno de Cristo. No es que me sirva algún apunte, es que me sirve todo, la verdad, me sirve todo. Mi nota es para hablarte y contarte de por qué nuestro Señor Jesucristo viene un sábado. Y lo primero que me llevó a esta afirmación por la cual te escribí anteriormente es que me fue enseñada por mi padre, desde que me acuerdo, mas ahora desde hace un tiempo vienen a mi mente afirmaciones que estoy segura son de Dios. Son muchos simbolismos, y es imposible no notarlos. Mencionaré algunos a continuación, ignorando a qué conclusión habéis llegado tú con tus colaboradores. Me quito el sombrero ante su padre, ¿eh? Me quito el sombrero. El sábado primeramente es señal entre Dios y nosotros, y esa señal, ¿qué nos permite hacer? Mirad lo que acaba de decir, el sábado es señal, y antes hemos hablado de 18 años, 666, la otra señal, la marca de la bestia. En cambio, el sábado, la señal del pueblo de Dios, en el 7 purifica. Prepararnos. ¿Y cómo se preparaban las personas? ¿Y cómo debemos hacerlo nosotros para recibir el Santo Sábado? Y en esta palabra, preparación, nosotros, ¿para qué? Pues para vernos con nuestro Dios. Prepárate para ir al encuentro de tu Dios, así dice un texto. Pero la preparación no era el símbolo, no era el mismo sábado. Algunos dicen que era el 6º día, pero en realidad era de toda la semana. Esto es cierto. Es verdad que el sábado también se le conocía como día de preparación, porque todo lo que faltaba, el viernes se tenía que terminar para que el sábado se pudiese guardar correctamente, cuando entraba la puesta del sol del viernes. Pero toda la semana el pueblo de Dios tenía que hacer sus preparativos, al igual que nosotros, para que no hubiesen sorpresas de última hora. Para eso, para esa última hora, aún quedaba el viernes. Pero toda la semana debía uno plantearse la situación para guardar correctamente el sábado y encontrarse con su Dios. Mirad qué nos sigue diciendo ella. Bueno, os lo voy a volver a leer para no perder la línea. La preparación no era el mismo sábado. Algunos dicen que era el 6º día, pero en realidad era de toda la semana y comenzaba desde que terminaba el sábado que habían guardado. O sea, una semana antes ya se preparaba el otro sábado. Se contaba 6 para el sábado, 2, 1, o sea, quiere decir que se iba restando los días mientras se llegaba al sábado. Y nosotros, ¿qué diremos? Ni un día falta para el sábado, porque entraremos en su reposo en menos de nada. Ya que si 1 igual a 1000, 17 años, ¿qué son? Pues horas, no minutos. O sea, no son horas, son minutos. El reloj profético está marcando el fin. Lo dice muy bien. Pues horas no, minutos. La ropa estaba lista, como nosotros debemos tenerla, para esperar al esposo tener el vestido de bodas, del cual fueron despojados Adán y Eva, del cual está desprovista la Odisea.
La comida debía cocinarse el día anterior, y en el desierto debían tomar doble porción de maná, así como Eliseo le pidió a Elías tener doble porción de su espíritu. Buenas analogías. Todas las asperezas y dificultades debían ser saldadas antes del día, estar en paz, y nosotros, lo mismo, estar en paz con Dios, con nuestros semejantes. Nuestro corazón ha de ser puro, y debemos tener un carácter a la imagen de Dios, o no pasaremos la prueba. ¿Quién podrá estar en pie? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Muy buen texto, porque esto es un texto bíblico. Aunque a algunos les gustaría que no estuviera, porque cuando se habla de ley y por tanto sábado, guardar el sábado molesta. Su ley es la que debemos exaltar, magnificar. Cuando la mayoría nos abandone, debemos sacar valor de su cobardía, lealtad de su traición, y mantenernos leales, aunque los cielos se desplomen, aunque haya tiempo de angustia, cual nunca ha habido ni habrá. Y esto es una cita de Ellen White. El sábado se reunían todos en el templo. Bueno, y Adán y Eva se reunían con Cristo en el Edén. ¿Dónde nos reuniremos nosotros y con quién? El sábado semanal llevaba a otros sábados ceremoniales, y eran 7. Esos sábados se guardaban como el sábado semanal, y el que no sabía cómo guardar uno no podía guardar el otro, y mucho menos se preparaba. Y al terminar la creación que Dios hizo en el principio, ¿qué hizo? Descansó, reposó, que es equivalente a sábado. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué sucedió? Salieron de su reposo, y además fue un 14 de Nisán. Sí, porque ese mismo día por la tarde se hizo el primer sacrificio, el cual completó 4000 años al morir Cristo en la cruz. Buenísima deducción, inspirada deducción, diría yo. Y al atardecer oyeron a Dios que venía, sí, y Cristo venía cada sábado. Recordemos, Elena White también nos lo dice, el sábado era el día elegido por Cristo para ir a encontrarse con Adán y Eva. Por eso el sábado, aún, ¿qué había que hacer? Pues reunirse en las iglesias con los hermanos que hacían los judíos, ir a la sinagoga a congregarse también, para encontrarse con hermanos y con Dios, por supuesto. Todo eso venía del mismísimo Edén. Mirad ahora, ¿qué más sigue? Bueno, mi conclusión es que pecaron al 6º día, cuando recolectaban fruta para el 7º, y que, como dicen Hebreos, no entrarán en mi reposo. Y de ese reposo salieron, pero está la promesa de la restauración. Además, recordando la creación, Dios crea al ser humano al final del 6º día, y viene nuevamente al final del 6º milenio. ¿Quiere decir esto? Que Cristo regresa por nosotros en una simbología de recrearnos, de volver a hacernos a su imagen después de tanto tiempo. De esta forma demuestra su poder al no solo darnos la vida una vez y traernos a la existencia una vez, sino que es aún más poderoso para salvar, ya que como la vasija del alfarero, al ver que no ha quedado bien y que perdió su forma, la vuelve a formar, desbaratando la forma anterior, mas no la esencia, el barro, y con paciencia le da forma nuevamente y luego la somete al fuego, Espíritu Santo, que la endurece y la hace una vasija útil. Recordemos los textos de Isaías al respecto también. Esto, en otras palabras, se llama reavivamiento y reforma. Y como decía la hermana Fanny en su predicación, debemos bajar al abismo para poder subir a las alturas. Os recomiendo esa predicación porque vale la pena. Está subido en nuestro blog. Ser quebrantados para poder ser moldeados nuevamente. Y después de crear al hombre en Edén y soplar en su nariz aliento de vida, el hombre abre los ojos. Ese día nuestros ojos serán abiertos
y podremos ver esa dimensión espiritual que no vemos ahora, porque estamos ciegos como lo está la Odisea, aunque desde ahora debemos aprender a ver por fe, y que el calor del fuego celestial nos dé vida y aprendamos a ser clientes desde ahora. De lo contrario, seremos consumidos por el resplandor de su venida. Cuando dice clientes, quiere decir calientes, ¿eh? Y creo el retorno de Cristo es en Pascua, porque es después de crear. De pasar por todos los pasos, se vuelve a recrear el tiempo. Bueno, es que Él dijo, os será el primero de todos los meses del año, tal como aparece en Éxodo 12:2. Y Cristo es el primero, pero también el último. Deducciones más que lógicas. Evidentemente esto a muchos les hará pensar, ¿cómo puede ser? ¿Pero no dicen que la fiesta de los tabernáculos es la del retorno de Cristo? Pues no, no lo es. Es Pascua. Esa fiesta será después, pero todo lo hablaremos en su momento si Dios quiere. En conclusión, Cristo es nuestro Creador. El sábado nos recuerda esto, y también que Él es nuestro sustituto, nuestro Redentor, y el sábado nos hace ver al futuro que Él es nuestro Salvador, y nos salvará un sábado como señal de su poder, Creador, Redentor y Salvador. Pero el que no acepta una parte, no puede aceptar la otra. Si no se acepta a Cristo como Creador, menos como Redentor. Y esa es la razón por la cual el mundo busca tantos redentores, entre comillas. Y le oran a uno y otro, y buscan una y otra forma, porque no creen que es suficiente con un sacrificio en mayúsculas. Con una obra en el santuario celestial, piensan que no basta con el amor de Dios. Porque el sábado, porque es la base de medir el tiempo, y lo seguirá siendo en la eternidad. Este es el verdadero porqué del sábado. Será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Y si nuestra existencia terrenal comenzó al fin del sexto día, y el primer trabajo que hizo Adán fue reposar el sábado, de la misma manera debemos comenzar nosotros la existencia en los cielos. Impresionantes deducciones. También el día que regrese Cristo posiblemente será un gran sábado, ya que si los 4000 años finalizaron y se dio un gran sábado en el cual reposó Cristo en la tumba, posiblemente sea de la misma manera. Un sábado de sábado, posiblemente será un súper gran sábado. ¿Y qué sábado será aquel? Espero verme allá contigo y todos los demás que aman y esperan su retorno. Yo también, yo también. Feliz sábado y Dios te bendiga en especial en el tema que deseas tratar en la feria a la que asistirás a fin de mes. Ya veis que esto es anterior a la feria de Cosí y firma Ana. Yo le doy las gracias a la hermana Ana porque realmente ha sido de una inspiración total y creo que en pocas palabras ha dicho muchísimo. Muchísimo que muchas personas jamás se habrían dado cuenta y jamás se han dado cuenta aún ahora, aunque lleven muchos años de cristianismo. Pero bien, vamos a retomar donde estuvimos hablando, tema de sanaciones de Jesús en sábado. Recordemos, hemos visto Lucas 4, del 16 al 21, Lucas 6, del 1 al 11, y capítulo 13, del 10 al 17. Ahora veremos la posterior secuencia que aparece en el libro de Lucas. Atención, porque aquí viene, yo diría, algo que para mí ha sido impresionante encontrarlo, y le doy las gracias a Dios. Vamos a hacer un repaso a lo que se registra, precisamente a lo que viene después de Lucas 13, del 10 al 17, el último texto leído. Vamos a leer a partir de Lucas 13, versículos 18 y 19, todo seguido, hasta Lucas 15, del 11 al 32. Y diréis, madre mía, vamos a leer aquí medio evangelio. Bueno, no medio, pero me gustaría que mientras voy leyendo esto, vosotros mismos
cogierais, por ejemplo, si tenéis una Biblia Reina Valera, versión 1960, y os fijaseis en que todo lo que vamos a leer va teniendo subtítulos, y que lo miréis desde fuera, sabiendo todo lo que sabemos ahora, y cómo los acontecimientos tienen una línea cronológica hasta el regreso de Cristo. Deben suceder una serie de cosas. Pues mirad cómo Lucas, cuando estaba escribiendo y estaba disponiendo cada cosa en su lugar, nos estaba dando un mensaje que yo no sé si él era consciente cuando lo estaba escribiendo. Yo, sinceramente, creo que no, pero que Dios se lo inspiró de un modo impresionante. El Espíritu Santo, cuando trabaja, hace maravillas, y nos vamos a dar cuenta de ello. Sé que son unos capítulos que os habéis leído los cristianos, y sobre todo los adventistas, hasta la saciedad. Pero ¿hemos visto cómo están estructurados? Vamos a verlo. Empezamos, y mirad que en cada texto que vamos a leer por partes, os voy a poner en amarillo, tal como iréis viendo, a qué se está refiriendo, y una conclusión que vamos a sacar del texto que vamos a ver. Empezamos. Os pongo primero esto para que después os fijéis en el texto cómo verdaderamente está haciendo referencia a lo que os he puesto en amarillo. Parábola de la semilla de mostaza. ¿A qué equivale? El reino de Dios. Lucas 13, 18 y 19. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Son palabras de Jesús. Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Mirad, nos situamos. Empieza Jesús ahora, después de hacernos la referencia a las sanaciones en sábado, a hablarnos directamente del reino de Dios. ¿Ha sido puesto así por casualidad? Ya iremos viendo ahora. Parábola de la levadura. ¿A qué es igual? Estad atentos. Al tercer milenio, hasta donde dura el proceso de leudado, que ya sabéis, leudado, pecado. Lucas 13, 20. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado? Al tercer milenio, el proceso de leudado, de pecado, todo ha fermentado, y allí, ¿qué sucede? Ya nos lo estamos imaginando, ¿no? Mirad ahora, la puerta estrecha, que equivale a la exclusión de la iglesia militante, y serán salvos muchos de cualquier lugar. Lucas 13, del 22 en adelante. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Atención, se encaminaba a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. ¿Está hablando de qué? ¿De creyentes o de no creyentes? Si le dicen: Señor, Señor, ábrenos, es porque lo conocen, ¿verdad? Por tanto son creyentes. Y en cambio les dice: no sé de dónde sois. Por tanto, esos creyentes son desechados. Esa iglesia es militante, pero no es triunfante. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Bueno, ¿qué es eso? No hemos comido y bebido participando de la cena del Señor, y además en nuestras plazas enseñaste. ¿No se enseñó la palabra de Dios desde muchas iglesias? Desde muchas plazas, de muchos lugares. Pero os dirá:
Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. ¿A quién se está dirigiendo? ¿A creyentes o a no creyentes? A creyentes, porque un no creyente no sabría ni quién es Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni profetas del reino de Dios. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. ¿Nos damos cuenta? La iglesia militante es rechazada. Porque esa iglesia militante, sí, mucho rollo con Jesús, mucho participar teóricamente de todo, pero hay algo que no quieren aceptar, no cambian, rechazan mensaje y como consecuencia son desechados. Pero luego hay una iglesia triunfante. ¿Y de dónde van a surgir esta gente? De oriente, de occidente, o sea, del este y del oeste, del norte, del sur, de arriba, de abajo, de derecha, izquierda, de todas partes, en definitiva de los 4 puntos cardinales. Mirad ahora cómo continúa. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jesús curará, o curaría, según el texto, hoy y mañana. Ya hemos visto que eso ya nos equivale a 2 días, por tanto, 2000 años. Y al tercer día termino mi obra, dice Jesús. Por tanto, veréis, lógicamente, que es la segunda venida de Cristo. Al final de esos 2000 años, al inicio del tercer milenio. Esto lo confirma el versículo 35, que ahora vamos a ver todo. Lucas 13, del 31 al 35 nos dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos, diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Evidentemente Jesús, ya sabemos, 2 días y al tercero resucita, ¿sí? ¿Pero a qué iba asociado todo esto? Curaciones hoy y mañana, fuera demonios, echándolos. Esto evidentemente nos está hablando de algo más que un proceso solo de tumba. Y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Está confirmado o no en el versículo 35. Nos está emplazando al momento de la segunda venida. Nos damos cuenta como eso no era solo un texto mesiánico para la muerte y resurrección de Jesús, sino que iba mucho más allá. Nos estaba poniendo en la ubicación de al final de estos 2 milenios, y Jesús regresa. Jesús sana a un hidrópico, en sábado además. Regresa. Es la conclusión justo, mirad, del final de Lucas 13. Y empalmamos, enlazamos el siguiente capítulo, Lucas 14, del 1 en adelante, y vemos la relación con el sábado. Aconteció un día de reposo,
que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaban delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. La salvación, ¿cuándo? Segunda venida, ¿cuándo? Sábado. Mirad cómo continúa. Los convidados a las bodas y la resurrección de los justos, ya veremos las palabras, sube arriba en la segunda venida. Primero la información, vamos a verlo en el texto, a ver si es así o es una locura. Mirad las secuencias, cómo van. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, es que me imagino la escena que ya es típica a veces de tantos lugares, que alguien llega a algún lugar y uy, yo primero me pongo allí, y bueno, en cierto modo se está haciendo muestra de un orgullo muy propio, de yo primero, tú te fastidias, pero además es que es casi ridículo, si vemos una escena así. ¿Sabéis? A mí me recuerda mucho, y es algo muy típico, lo he vivido años en iglesias adventistas, cuando se hace un pica-pica, una comida al final de un acontecimiento en alguna iglesia, y cuando se ponen las mesas enseguida, ¡guau!, ves gente como, no sé, cosacos, buitres, no sé qué cosas, muertos de hambre, que van enseguida allí como si no hubiesen comido en toda su vida, y dejan a los otros, que quizás están pasando más hambre por ciertas circunstancias, que sean los últimos en poder picar algo. Bien, cuando lo ves un poco así desde lejos dices, madre mía, pues eso no es de ahora, va innato parece ser en el carácter humano, tristemente, y también en el de creyentes. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. ¿Nos damos cuenta de lo que está diciendo Jesús? Sube más arriba, humíllate primero, pero después, como decía Fanny en su predicación, primero te humillas, pero después, ¿qué haces? Subes, porque Dios ya se encarga de hacerte subir. Pisa tu orgullo, porque eso es lo que te separa de Dios. Todos debemos pisar el orgullo. Dios es lo primero y los demás antes que nosotros. ¿Somos conscientes de eso? Pero mirad cómo aquí está haciendo referencia. Los convidados a las bodas. ¿Qué bodas? Ya lo sabemos, ¿no? Las bodas del Cordero. ¿Y qué nos dice? Sube más arriba en la segunda venida. Pero mirad qué va diciendo. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo, ¿dónde? A la mesa. ¿Y qué vamos a hacer cuando ascendamos? Pues no va a ser ese encuentro con esa mesa, yo diría, kilométrica y kilométrica y kilométrica, que Elena White describe, que además tú estarás aquí y verás al que esté al fondo de todo, con una visión perfecta, no como ahora, o sea, más parecidos a la vista de águilas que no la que tengo yo, precisamente. Ese momento, el de sentarse a la mesa, con gloria, nos lo está diciendo todo, va a ser la gloria de la presencia de Jesús más los santos de todas las épocas. Y allí nos vamos a sentar.
allí vamos a tener la celebración, la fiesta, bajo el paraguas de Dios. Algunos ya entendéis por qué estoy diciendo esto. La fiesta no es Pascua en el retorno de Cristo solo aquí. Luego viene la fiesta arriba en el cielo. Y es ese momento. Pero el texto no termina aquí. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. No te quedes con los adventistas y hagas todo con los adventistas y te muevas siempre con los adventistas. Ve a buscar a los demás. No te quedes las 24 horas en tu iglesia haciendo el papanatas. Muévete, porque hay gente allí que necesita la salvación. Eso no quiere decir que no tengas que ir a la iglesia, pero no abusemos del encuentro de nosotros con nosotros y para nosotros. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Ya sabemos que en la Biblia, cuando hace referencia a esto, son a los pecadores, a los que están en este mundo en general. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Sí, evidentemente podemos aplicar esto a ayudar siempre al prójimo, evidentemente. Pero ya vemos que en la secuencia, tal como nos está hablando, nos está dando toda una instrucción seguida de los hechos como deben ir aconteciendo. Vamos a subir arriba. Esa es nuestra esperanza, y en pocos años. Pero antes, ¿qué debemos hacer? Predicar. Y si los tuyos ya saben el mensaje, ¿qué dice? Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, ni a vecinos ricos. ¿Qué dice el texto en Apocalipsis? La Odisea: yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Qué nos está diciendo aquí? No llames a estos, que ya creen que saben todo y no necesitan ya de nada. No llames a estos. Vete a por los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Que estos van a reaccionar, muchos de ellos. Y estos no te podrán quizás recompensar ahora, pero tendrás la recompensa en la resurrección de los justos. Mirad cómo ahora nos habla aquí de la resurrección de los justos. Y sigue diciendo el texto, Lucas 14, versículos del 15 en adelante. Parábola de la gran cena. 3 dicen no, y 4 grupos se admiten de los 4 ángulos de la tierra. Los convidados, judíos en un principio, la iglesia militante, después, son rechazados. Pero en cambio, ¿quiénes son aceptos? Los gentiles y la iglesia triunfante, los que quedan, el remanente más los que se añaden al pueblo de Dios al fin de los tiempos. También a judíos que se van a convertir, por supuesto, no los vamos a excluir. Nos dice el texto: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Yo ahora diría más o menos: la cena está preparada, ya es la hora, venid, el 31 esto se acaba, venid. Y los propios
los convidados, los de tu confianza, empiezan a excusarse. Uy, como diríamos en catalán, a mí no m'atabalis, a mí con estas cosas nada, olvídame, yo voy a otros menesteres. Y así van poniendo excusas para no hacer lo que deben hacer. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Hay otras prioridades, en todo. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Pobres, mancos, cojos y ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Mirad, aún busca más para que sean salvos. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vaya sablazo. Fueron convidados, conocían la verdad, debían conocer que el momento estaba oportuno ya para ir a la cena. Y no quisieron. No gustarán su cena. Si no gustan su cena, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Recordemos también el texto de Apocalipsis, palabras de Jesús. Si alguno oyere, cuando Él llama, y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Por tanto, ¿qué quiere decir este texto? No gustarán su cena. Unos sí, otros no. No gustarán de su comunión en verdad y por tanto se van a quedar fuera de la gran consumación de la salvación en su regreso. Pero mirad cómo sigue aún todo esto. Lo que cuesta seguir a Cristo renuncia a ideas preconcebidas, preconceptos, prejuicios y tantas cosas más. Del 25 en adelante de Lucas 14 nos dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Es curioso, que también 10, que sería 1, y 20, que serían el 2. 2 y 1, 3. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Cuando nosotros sabemos que Cristo se acerca, ¿qué vamos a hacer? ¿Entrar en guerra con Él? ¿Entrar con Él en paz, no? Por supuesto. 2, 1, 3. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué es lo que poseemos? ¿En verdad poseemos algo? Si en cualquier momento se te gira todo, y todo lo que puedas tener no te va a servir de nada, por cualquier circunstancia, quién sabe si un terremoto, quién sabe si te vas a matar cayéndote de algún lugar, o te expropían por lo que sea. Nada de lo que tenemos en verdad lo tenemos, creemos tenerlo. Pero esto no es todo, no son solo las cosas materiales las que nos pueden atar.
el que no renuncia a todo lo que posee. ¿Cuántas veces creemos que ya poseemos la verdad absoluta? Que si nos vienen con un mensaje, nueva luz, que no contradice lo antiguo, se desecha, porque no queremos saber. Si te dicen que Jesús vuelve en 2031, ¿qué dices? No desechamos, no renunciamos a nuestros prejuicios, a nuestros preconceptos, a esas ideas preconcebidas, que dice Elena White que es lo peor que le puede pasar a una persona. Hay algo aquí dentro y esto te marca las pautas. Si esto que te viene choca con ese algo que tú ya tienes como cimiento, se desecha. Pues Elena White dice claramente que eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Las ideas preconcebidas, esos prejuicios, esos preconceptos que van a evitar que la verdad llegue a muchos. Y todo por no querer ver. Cuando la sal pierde su favor, los que tenían la verdad y se conformaron con lo que sabían, ¿qué hacen? Rechazando más luz, se pierden. Lucas 14, ya veis la secuencia, 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciese insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿No dice que nosotros somos la sal de la tierra? Si nosotros somos la sal de la tierra, ¿a quién se está refiriendo? ¿A creyentes o a no creyentes? A creyentes, y la sal sazona, da vida, da gusto a la comida. Con la sal también se pagaban los salarios, de ahí viene esa palabra, a los soldados romanos. Si todo esto se vuelve insípido, si esa sal que tú deberías ser se ha quedado en estas condiciones, ¿con qué se sazonará? Ya es inútil. Es inútil. Solo sirve para ser arrojada fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. Mirad qué interesante. Jesús va mucho más allá de lo que podemos pensar cuando ya nos remarca, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque la oreja tiene oído dentro. Y si hay oído, es para oír, si no, ¿de qué sirve? Y mirad ahora la siguiente secuencia, parábola de la oveja perdida. Ya entramos en Lucas 15. Si estáis teniendo una Biblia delante, veréis que todo es una secuencia seguida, donde nos está hablando de todo el proceso que iba a ocurrir desde este reino de Dios hasta el final, hasta la consumación. Parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Recordáis la imagen del Papa? Mirad cuando esa imagen estaba tan bien preparada de coger una ovejita y ponérsela aquí. ¿A quién se estaba haciendo referencia al respecto? Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La oveja perdida. Mirad, el Papa estaba dando un mensaje también con eso. No solo se hacía igual a Jesús, como el que hace simbología en esta parábola, sino que estaba queriendo decirnos algo,
que la gente estaba perdida y él ¿qué iba a hacer? A buscarla para ganársela, salvarla y llevársela con él. Era un mensaje de que va a recuperar esas ovejas que tiene fuera, y lo va a hacer con el ecumenismo, entre muchas otras cosas, engañando y usurpando el lugar de Cristo. Por eso es quien es. Pero si nos centramos en lo que ahora nos toca, la parábola de la oveja perdida nos está haciendo reflexionar inmediatamente sobre aquellos que eran del pueblo de Dios y por algún momento, por circunstancias, por lo que cada uno sabe, se habían alejado. Y Jesús va y las encuentra. Sí, pueden ser quizás personas que no sabían nada y son traídas al redil. Pero mirad que aquí nos está hablando de que estas ovejas ya eran suyas, ya eran de su redil, y se han ido. Por tanto, aún va más allá, está hablando del propio pueblo de Dios. Pero no termina aquí. Parábola de la oveja perdida. ¿Qué viene después? Parábola de la moneda perdida. Lucas 15, del 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Sabéis, en esa época se dice de que las casas no tenían un suelo con un cierto embaldosado, sino que eran con tierra. Entonces, cuando les caía algo, si había mucha capa de tierra, la faena era para poder encontrar algo. Bien, esto es lo que se comenta. Esto implicaba, además, que de 10 dracmas perdieran una, era algo importante, porque no era una cosa insignificante, ya era algo de valor para esa persona. Empieza a encender la lámpara, barre la casa, lo hace todo con diligencia hasta encontrarla. Aplicado al Evangelio, ¿estamos haciendo todo lo que podemos para recuperar a los que se han ido? ¿Para recuperar a los que se han perdido? Y después hay regocijo. Pero hemos visto dos parábolas de oveja perdida, moneda perdida, ¿y qué viene después? Lucas 15, del 11 en adelante, parábola del hijo pródigo. ¿Y qué le sucede al hijo pródigo? ¿No se ha perdido acaso? Vamos a leer una de las parábolas que evidentemente son más conocidas, incluso para mucha gente que no cree en nada, ha oído hablar de ella. Y que, sinceramente, cuanto más veces la lees, más te llega a impactar. Y en la cual tantos nos podemos ver reflejados. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Me detengo aquí para comentar: nadie podía pedir una herencia si el padre no se la daba directamente, sobre todo estando vivo. La herencia cuando tocaba, cuando uno se moría. Por norma general iba así. Pero mirad cómo el padre no dice que no, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Curioso. Una parábola referida sobre un judío, teóricamente, una historia hipotética, en la cual lo peor para un judío, ¿qué era? Relacionarse con cerdos. El judío tenía muy claro que un cerdo no tenía que ser un animal precisamente no de compañía solo, sino de vianda.
Contacto con cerdo para ellos era algo nefasto. Recordemos que precisamente algo sucedió en el altar del templo judío cuando a alguien se le ocurrió hacer una cosa totalmente fuera de lugar, que era sacrificar un cerdo allí. Recordemos eso en la historia, Antíoco Epífanes, etcétera, etcétera, que algunos aplican cierta profecía a él y no le toca, porque no va por allí, por cierto. Pero bien, eso es otra historia. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Se había gastado todo perdidamente. Y ahora se le habían acabado los amigos, se le había acabado todo, ya no tenía nada. Y nadie lo estaba ayudando. Y cuando nadie le daba ni de las algarrobas de los cerdos, mirad qué nos dice el texto. Y volviendo en sí, dijo, y volviendo en sí. ¿Cuántas veces es necesario volver en sí, reaccionar, y Dios te tiene que poner en una situación para que te des cuenta que lo necesitas? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué hacía? Humillarse. Recordemos, primero te tienes que humillar. Y levantándose, vino a su padre, o sea que dejó los cerdos allí ya, y tomó una resolución, ir a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Por qué creéis que su padre lo vio? ¿Porque estaba por casualidad mirando al horizonte, viendo pajaritos, y lo vio? No, el padre tenía la esperanza de recuperar a su hijo, y siempre estaba pendiente de verlo. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién corre hacia quién? Impresionante, ¿eh? Se echó sobre su cuello y le besó, movido a misericordia. Esto es tremendo. Cuando lo más fácil era decirle, hijo, piérdete por ahí, te has pateado todo lo que te he dado, y ahora vienes, ¿quieres patearte más también lo de tu hermano, acaso, lo que hemos ido haciendo hasta ahora? ¿Le tira algo en cara? No. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. No le dice ni una palabra. Automáticamente, como si no hubiera pasado nada de malo, dice a los siervos que le preparen el mejor vestido. ¿Qué significa el mejor vestido en la Biblia? Las ropas del manto de justicia de Cristo en nosotros. Y vestidle. Le pone los mantos de su justicia, del sacrificio de Cristo pagando por nosotros, por nuestros pecados. Y poned un anillo en su mano. Poned un anillo en su mano. Los anillos, ¿cómo eran? ¿Cuadrados? Un anillo es redondo, ¿verdad? Luego puede tener la forma de sello de lo que sea, pero un anillo es redondo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hemos visto que significa esto? Esta simbología del redondo, el cielo abierto, le está dando el reino, le abre el cielo. ¿Y qué más? Y calzado en sus pies. Mirad, el calzado en los pies, del apresto del Evangelio. Recordemos cómo Pablo describe la armadura del soldado romano y cuando habla del calzado, del apresto del Evangelio, ¿no? Le da el Evangelio otra vez. ¿Y el Evangelio qué es?
las buenas nuevas, la salvación. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. El becerro gordo. ¿No estuvimos hablando también sobre el becerro? La simbología, ¿con quién? Con el mismo Jesús. Y encima hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El hermano, en vez de estar contento porque recuperaba a su hermano, no, encima con rabieta, no le daba la gana de entrar, no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Qué sucede tantísimas veces cuando hay personas que han dejado el redil, la iglesia, se han apartado y luego quieren regresar? ¿Cuántas veces entre los hermanos que hay, os lo digo por experiencia personal de años de estar en una denominación, en una iglesia, cuando uno se va, vuelve y oír esos comentarios, y no solo hablo de una iglesia local, porque eso sucede en general. Mira, ahora vuelve, se ha pegado una vidorra que no sé qué, y ahora además se quiere hacer el santo, y además le van a dar cargos, y nosotros llevamos aquí no sé cuánto tiempo. Sí, eso sucede aún ahora, y esto es una gran desgracia. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Le está recriminando al padre esto? Mirad si conocía mal a su padre. Pero él sigue diciendo: pero cuando vino este tu hijo, ya no dice mi hermano, este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. O sea, Jesús muere por el más pecador de los pecadores, no solo por los que ya se creen santos. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¡Qué parábola! ¡Qué lección! Pero todo esto en su contexto. Hay una recuperación, como nos dice también Ellen White, en los tiempos finales, de los que se habrán apartado del mensaje y van a reaccionar cuando vean las cosas y cuando sepan ciertas cosas. Y eso, gracias a Dios, ya está sucediendo. Yo puedo dar fe de ello en las personas que me han escrito, que se habían apartado de la creencia y ahora vuelven al redil por el mensaje del cuarto ángel, porque sienten el llamado otra vez y sus vidas vuelven a cobrar el sentido o lo tienen como jamás lo habían tenido. Gracias a Dios, porque estamos pudiendo vivir estas cosas y eso no tiene precio. Nosotros debemos estar contentos por todas esas personas que vuelven al redil y aún volverán más. Pero ya veis que dijo Jesús, Él había venido ¿a salvar a quién? ¿A justos? No, a pecadores. Y tantas veces por estar en una denominación, yo ya voy a ser salvo, mientras seguiré haciendo lo que me dé la gana, eso sí, el sábado iré a la iglesia, o el domingo si eres de otra denominación, pero poca cosa más. Iré haciendo algo, pero en verdad no estaré abrazando el mensaje final. ¿Cómo va a reaccionar la gente si nosotros no damos el paso? En definitiva,
3 veces nos dice que algunos de los que se extraviaron, abandonando el camino, regresarán y serán salvos. La fiesta. Por fin, la fiesta. Mirad qué maravilla. 3 veces nos estaba diciendo esto. A la tercera, en el tercer milenio, ¿qué sucede? Vuelve Jesús. La fiesta de la Pascua. Y después, la otra gran fiesta arriba en el cielo, todos juntos. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hizo el Padre? ¿No estaba haciendo un gran banquete? Pues es lo que nos va a hacer también a nosotros. Mirad este otro texto de Juan 5, del 1 al 8, aquí, que nos dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Interesante, ¿eh? Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, esta era la creencia popular, al estanque, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 3 y 8, 11. 11, aprobado por ley divina. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Mirad cómo ahora ya no estamos en la secuencia de Lucas. Lucas nos ha servido para ver toda una secuencia muy bien trazada de los hechos que deben acontecer relacionados con el reino de Cristo hasta el fin. Hecho de un modo prodigioso en parábolas, una tras otra, dándonos unos mensajes clarísimos. ¿A qué estaba haciendo referencia? Y ahora entramos ya en este otro punto, y es un punto de sanación. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Una vez más, ¿qué día era? Sábado. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. Mirad, Jesús hace un milagro, se va, mientras se lía todo esto, y después Jesús, ¿qué hace? Va al templo y lo halla. Y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Mirad cómo estaba relacionando un pecado o más con un problema de enfermedad. A veces, muchas veces, por culpa de pecados, de transgresiones que pueden ser de mal comer, de mal dormir, de mal vivir, de mal de tantas cosas, o por transgredir mandamientos, algo trabaja dentro y caes enfermo. Bueno, pues aquí está la prueba. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Algo él estaba haciendo que implicaba que eso le fuera así, enfermedad. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado, en el día de reposo. Y Jesús les respondió:
Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En fin, para ellos un sacrilegio absoluto. Pero mirad las frases que dice Jesús. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús estaba diciendo de que Él estaba trabajando. ¿Trabajando? ¿Cómo? Mirad si es interesante. ¿Quién es el que sustenta el universo? ¿Quién es el que está rigiendo los mundos? Haciendo que todas las leyes del universo hagan funcionar este maravilloso cosmos. Es Jesús el creador. Incluso cuando Él estaba aquí, seguía sustentando todo aquí y allá. Y Él, que estaba haciendo esto, ¿qué hacía entonces? Trabajar. ¿Por qué respiramos cada día, a todas horas, incluso los sábados? El Renovado lo dice claramente. Hasta el aliento procede de Dios y Él nos lo está controlando. Esto no lo tenemos porque sí y ya está. Hasta esto Él lo está regulando. Y mirad qué pasa cuando se nos va el aliento, que Dios dice, basta. Pues que ya te quedas muerto. Así de sencillo. Jesús seguía trabajando en sábado, pero evidentemente su trabajo, ¿qué delataba? ¿Qué denotaba? Que hay algo que no se puede dejar de hacer en sábado, y es el bien. Porque si Él hace que todo deje de funcionar, el cosmos, imaginaos qué sucede, y qué sucede con la Tierra y la gravitación y tantas cosas más. Hay unos trabajos necesarios. El bien es lícito hacerlo en sábado. Y además la prueba es que es sano. Esa es la prueba. No trabajos excepcionales para transgredir el mandamiento, eso no. Pero sí hacer el bien. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Mirad cómo nos está enlazando sanación en sábado, salvación en sábado, resurrección en esos momentos. Viene la hora y ahora es. ¿Qué hora era? Estaba dentro del sábado. ¿Nos damos cuenta? El sábado es el día elegido para la salvación especial de los que quieren ser pueblo de Dios. ¿Volverá Jesús en sábado o no? ¿Volverá en el 7º milenio o no? 7. Raíz común con la palabra sábado. Pues bien, mirad cómo termina aún esto. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿De qué nos está hablando aquí? De juicio.
nos está relacionando resurrección, salvación con juicio. ¿Y en qué día? En sábado. Jesús es el que hace el juicio. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Nos damos cuenta cómo todo encaja? Nosotros hoy vamos ya a dejarlo aquí. Vamos a seguir aún con algo más al respecto. Y después vamos a volver a mostrar algunas cosas, una de las cuales se dijo también en la escuela sabática. Y vamos a recuperar esas imágenes, porque volveremos a ver cómo hay más citas, textos en el Antiguo Testamento también, que nos hacían referencia a ese proceso que iba a marcar la salvación del mundo, esa etapa de 7 días, 7000 años, que además nos iba a marcar un momento crucial en la historia, y después el resto hasta el final. Veremos eso, veremos aún más cosas, y aún no hemos entrado en el versículo de Oseas 6:3. Iremos hablando de todo ello con detenimiento, pero todos los argumentos nos están mostrando, la Biblia nos está mostrando, Dios está mostrando que no estamos diciendo bobadas, que eso es lo que Él nos dejó escrito. Gracias, gracias por hacer eso, Señor. Vamos a finalizar con una oración. Padre, te estamos muy agradecidos, Señor, por tu palabra, por cómo es maravilloso, cómo la estructuraste, cómo nos la dejaste, para que podamos extraer todo lo necesario, especialmente para los que nos han alcanzado los fines de los siglos. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Pisa nuestro orgullo, Señor. Haznos humillar, para que podamos ser llamados por ti, haciendo tu labor y recibir la paga, el perdón de pecados y la salvación eterna. Pero ayúdanos a no conformarnos con esto, a que nuestra sal no quede insípida, que ya no sirva para nada, sino que seamos portadores, sazonando con el mensaje de salvación a todo el mundo, adventistas y no adventistas, a creyentes y a no creyentes, a todo el mundo sin excepción, y que prediquemos el mensaje de salvación con todas nuestras fuerzas y con el poder del Espíritu Santo derramado sobre nosotros. Eso te pedimos, Señor, que la lluvia tardía nos coja y nos ayude a seguir dando tanto como podamos el mensaje hasta el final, hasta donde tú quieras, Señor. Ayúdanos a ser de los 144.000 si es tu voluntad. Y ayúdanos a no callar pase lo que pase. Tenemos argumentos que tú nos has dado, que son inamovibles y que para cualquier persona sincera son más que suficientes. Ayuda a tu pueblo, Señor, a darse cuenta y a lanzar fuera esos prejuicios, esos malditos prejuicios que están llevando a tantos a la rebeldía y a la enemistad y a la negación. Ayúdanos a andar rectamente y gracias por la salvación que nos has ofrecido, Señor. Ayúdanos a que no la desechemos nunca. Perdona todos nuestros pecados y gracias por esta misericordia que tienes viniéndonos a abrazar corriendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.